No dejes de confiar nunca. Esta semana, en El Profe Relata... Ariela Damañuc del Paracanotaje Argentino. Bueno, Ariel, bienvenido al podcast del Profe Relata. Bienvenido a esta tercera temporada, entrevistando a argentinos olímpicos y paralímpicos. La verdad que para mí es un placer tenerte, así que bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por hacerme parte de tu espacio y bueno, contaremos un poco de qué se trata esto. Yo te voy a llevar, como te decía, y como le digo a quienes pasan por acá, esto es como un viaje en el tiempo, y es viajar a tu infancia en Misiones. ¿Cómo la recordas? Y la verdad que Misiones es una provincia muy, muy linda. Eh, Nací en un pueblito muy, muy chico, hoy ya muy desarrollado, muy cambiado. Hay dos pueblos pegados, General Urquiza y Santo Pipó. Parte de la infancia lo hice, bueno, sí, la infancia en sí en General Urquiza, está pegado, ahí estaban mis abuelos, tíos y demás. Después ya con 12 años nos fuimos a Santo Pipó, el pueblo que hasta hoy está mi mamá, que vive ahí, bueno, mi hermana que quedó ahí y bueno, tíos primos. Pero la verdad que nada, un pueblo muy, muy lindo. Me emociona porque estuve el año pasado, se hizo la primera vez la fiesta del deporte, entonces estuve ahí, me había llevado la bici, también fui para la fiesta y me llevé la bici de mano y recorrí lugares donde por ahí hacía mucho que no iba, ¿viste? Entonces decidí el colegio, la cancha de fútbol, uní grandes, o sea, muchos lugares que por ahí antes lo pasaba y decía, cómo valoramos un montón, ¿no? Y cómo se siente, ¿viste? Eh, Después de estar mucho tiempo lejos, el lugar tan querido. Y la gente, la verdad que eh, te acompañan, cruzás con la bici, te siguen, te tocan bocina, paraban por ahí los chiquitos jugando al fútbol y siempre lo digo, hasta inclusive, hoy ya de grande, porque ya no tiene nada que ver con la infancia, pero me decían, soy el hijo de fulano. Y vos decís, el hijo ya, ¿me entendés? O sea, jugábamos a la pelota con el padre cuando teníamos, no sé, 13 14 y hoy es el hijo, o sea, eso muy, muy lindo, pero la verdad que una infancia muy linda, muy sana, viste, de fútbol, de las bolitas, no sé, eh, gracias a Dios no había celular, no había nada de esas cosas, entonces era, si llovía nos embarrábamos y no pasaba nada, si Misiones es también seco en el verano, entonces la tierra colorada, viste, pegada al cuerpo, nada, esas cosas muy lindas, muy sanas que bueno, no volverán obviamente porque hoy cambió mucho, pero que marcaron un montón y la verdad que eso no se pierde. El pasar y que los vecinos te saludan, me saludaban de chiquito y hoy los ves sentados tomando mate afuera y se acuerdan, genial, eso está buenísimo. ¿Cuándo llega esta decisión de entrar a la gendarmería? Eso ya pasó después del colegio, porque yo, estando en el colegio, siempre te preguntan uno, viste, qué quieren hacer o qué quieren. Y yo la verdad que eh, me gustaba, yo quería ser camionero, esa es la realidad, me encantaba, tenía familiares, tíos arriba que manejaban camión y esas cosas, entonces a mí me gustaba manejar, me gustaba justamente eso. Pero eh, también me gustaba profe de educación física. Viste que también estaba dentro porque me gustaba la pelota, me gustaba hacer actividad física, correr y demás. Entonces por ahí, por ese lado venía. Pero también mi pueblo es chiquito, está una sección de gendarmería ahí, los veía siempre parados en la ruta. A veces nos íbamos a pescar y los cruzábamos patrullando las costas del río, ¿viste? Entonces, vos decís, es un laburo muy lindo y me gustaba. Y después que también había gendarmes nuevos, de un poquito más, qué sé yo, 15, 16, y gendarmes de 18, 19, sí, re joven y ya están, o sea, trabajando y haciendo.
y dije, bueno, en algún momento surgió y dije, como que quiero. Aparte, mi viejo también estuvo en la gendarmería infantil, antes hacía un grupo para los chicos, chicos que iban como mostrando y enseñando un poco los valores, no solo en la institución, sino en la vida misma. Y yo acompañaba, mi hermano estaba ahí y yo lo acompañaba a mi viejo, a veces le llevaba cosas, entonces como que te vas metiendo dentro de los escuadrones de gendarmería, a veces jugaba a la pelota, ya por así decirlo, de mayor jerarquía, vivían en el pueblo, familiares, o sea, mi compañero era el hijo del gendarme, ponele, entonces era algo como que no estaba fuera de, de, de las cosas que uno quería hacer, y hasta que surgió 2005, 2004 hice los estudios, me acerqué, pedí todo lo que se requería, le dije a mi viejo y me dio el pulgar para arriba, así que seguimos. Y bueno, 2004 que no salió, no entró en mi carpeta. Y dije, bueno, ya está, no es para mí. ¿Viste? Cuando decimos no es para mí. Y dije, bueno, o sea, hacía otras cosas, ayudante de albañil, ¿viste? Misión, no sé cómo se le dice, como peón de patio, los que trabajan en parque y demás, cortando pasto, arreglando plantas, esas cosas. Te las rebuscabas y bueno, también jugaba a la pelota, andaba por ese lado. Después me llamaron un día y me dicen que se volvía a abrir la inscripción y que mi carpeta entraba para esa promoción sería de gendarme ese año. Y digo, uff, como que, viste, no fue una desilusión al principio cuando no entró mi carpeta, pero era como que ya no estaba en radar. Entonces me dice, tenés que renovar ciertos estudios, porque viste, los estudios vencen cada 3 meses y demás, y bueno, hice de nuevo, y cuando salió todo, le digo a mis viejos, buenos viejos, o sea, papá, mamá, me voy, nos vemos en 3 meses, porque el curso duraba 3 meses nada más, viste, en ese momento era intensivo, había que aguantar estar 3 meses ahí, y después, bueno, la instrucción continuaba en tu destino, cuando te tocaba tu destino. Pero le dije, papá, me voy, nos vemos en 3 meses, como que estaba confiado en que iba a quedar, porque había que hacer preselección y demás, había varios pasos para pasar y que no es que quedaba ya de entrada, pero yo ya fui convencido, dije, nos vemos en 3 meses y la verdad que fue así y bueno, hoy me encanta seguir siendo parte, pero empezó así como incierto, era algo que me gustaba mucho y hoy, bueno, ya es una familia nueva que lo tengo conmigo. 10 años después de ese 2005, cambia tu vida para siempre. Capaz quien no conoce tu historia, sos totalmente el indicado como para contarlo. ¿Qué pasó en ese 2015? Sí, yo en el 2015, ya egresado hacía unos años de las escuelas oficiales, me quedo de paso en el destacamento móvil 3, ahí en Jesús María. Es una unidad antidisturbio que presta también servicio, colaboración en catástrofes naturales y demás, más allá de estar en los conflictos y lo que sea. Y en ese momento justo nos desempeñábamos acompañando a las familias de la Sierra de Córdoba que habían pasado por la inundación en el 2015. Yo me desempeñaba como chofer de colectivo, de gendarmería, manejaba un vehículo, el colectivo. Bueno, cumplí 2 sueños, quería ser gendarme y quería ser camionero, así que ahí manejaba camión y colectivo. Y bueno, en un relevo de rutina normal, un sábado llovía mucho y bueno, en ruta tuvimos la mala suerte, la mala fortuna, como lo digo siempre, de que un camión se nos cruzara de carril y se dirigiera hacia nosotros. Eso produjo un accidente en la cual yo logro hacer una maniobra para poder evitar que el daño sea mucho mayor y que el golpe el choque sea frontal. Y bueno, a un volantazo, como quien dice, para sacar trompa de trompa y nos pega la parte trasera del camión, creo que fue rueda y demás. Y bueno,
producto de ese accidente, fallece un compañero y bueno, yo solamente la amputación de las dos piernas que quedan ahí en el colectivo. Siempre digo solamente porque yo dejé mi parte. Yo prácticamente no tendría que estar acá y la verdad que fue... El daño fue muy menor para cómo se produjo todo ese accidente. Yo siempre digo, Diosito vio que no fui egoísta, que no pensé en mí, y sí en mis compañeros, porque yo llevaba 34 compañeros en ese momento. Siempre lo digo, nosotros por ahí nos ven el gendarme o policía o quien lleve un uniforme, y esa persona tiene... O sea, no es un gendarme, es un padre, es una madre, porque también tenemos personal femenino, un abuelo, una tía, un tío, un hermano. Y yo lo tomo siempre así. Entonces digo, así como en mi casa esperaban el regreso mío, también esperan el regreso de esas personas. Y bueno, siempre digo eso, pensar, sé que Diosito vio que no fui egoísta, pido siempre, no sé si es disculpa, pero siempre tengo que por ahí pensé en mis compañeros y también yo tengo una familia, o sea, también hago pasar a mi familia por algo así. Pero era el único que tenía el control del vehículo mío, del colectivo, que podía hacer algo para intentar que el daño sea menor. Y bueno, desde ahí cambia al 100% nuestra vida. Yo agradezco siempre a Diosito todos los días de poder estar vivo, de poder tener una segunda oportunidad. Como te digo, yo cerré los ojos, me despedí de mi señora en ese momento que habíamos hablado hacía un ratito antes de salir, porque llovía mucho, entonces justo charlamos. Ella en ese momento se encontraba en Liberia, África, como parte, o sea, como casco azul de Naciones Unidas. Entonces, siempre hablábamos temprano, ella tenía una diferencia horaria, entonces charlábamos siempre antes de salir. Y bueno, me despedí de ella, dije, gorda, te amo, y cerré los ojos, volantazo, y escucho el golpe. Pero vuelvo a abrir los ojos, entonces al abrir los ojos uno no se quiere ir, esa es la realidad. Y bueno, hoy tenemos una realidad distinta, o sea, eso pasó, esa herida cerró, y hoy Diosito nos da las fuerzas y las herramientas para seguir adelante. Esto de la frase inicial, en este sentido de, bueno, se podría decir que tuviste otra oportunidad en ese sentido, hace 10 años, y que todo cambió. Sí, bueno, justamente lo charlábamos un poquito y es un poco eso, porque cuando pasan estas cosas es un mundo incierto, uno no conoce lo que tenés del otro lado de la puerta. Yo no conocía la discapacidad, mi discapacidad es adquirida, yo no nací con esto. Entonces, siempre produce o da un miedo lo desconocido. Entonces, uno no sabía cómo, pero imagínate, estuve un poco de esto, es decir, el perder las dos piernas. ¿Cómo vuelvo a sentarme? ¿Cómo vuelvo a moverme? Me quedan los brazos, pero no tengo las piernas. O sea, el daño también no fue solamente eso, hubo otras cosas también. El brazo o sea, se me rompió el brazo, tuve 10 toalet y 2 reconstructivas, me salvaron el brazo. O sea, había muchas cosas que yo no podía hacerlo solo. Y cuando te toca hacerlo solo, lo más simple, no sabía cómo volver a sentarme, incorporarme. Y fueron muchas veces el intentar cómo se logra hacer ciertas cosas. Entonces, cuando lo hablamos al principio, creo que era una frase muy, muy, muy significativa para todos. Porque por más que no salga, tenés que confiar en vos y sos vos. Siempre lo digo, nadie lo puede hacer más que vos. Sí, hay mucha gente que te alienta, te muestra también el camino, porque hay gente muy buena que está ahí y o pasó o entiende y te dice, mira, esto es por acá, pero lo tenés que hacer vos. Y las cosas no salen. La realidad es muy difícil que te salga en la primera, pero tenemos que
que confiar mucho en nosotros y en nuestra capacidad. ¿Cómo es este proceso post-accidente, como que lo estabas explicando en este sentido? ¿Cómo es que llegás al paracanotaje? Bueno, yo después del accidente, primeramente arranco con lo que es la parte de rehabilitación, conocer el mundo de las prótesis y demás. Y bueno, en esa ortopedia donde me estaba rehabilitando, nuevamente, como te digo, siempre se cruzan personas muy buenas en el camino, y una de esas personas fueron justamente la familia de ortopédicos, o Gustavo Díaz y toda su familia, porque esa ortopedia realmente es una familia. Nos hicimos muy amigos, y justo venían los Juegos Paralímpicos de Río 2016, el accidente de 2015. Entonces, en una de esas charlas, con mi señora, bueno, la señora de Gustavo también, como te digo, es una familia, es una ortopedia que trabajan todos ahí, y dijeron, ¿por qué no vamos a Río para que Ariel vea un deporte? Y bueno, desde la ortopedia le vamos a dar una mano para lo que él quiera realizar y demás. Entonces, así fue como yo conozco esta nueva vida, por así decirlo, porque de verdad que al principio arrancamos como que era la rehabilitación, y después nada, empezar a movernos nosotros por nuestra cuenta, pero un deporte la verdad que no estaba en mi cabeza en ese momento. En mi casa también nos fueron a ver lo de la agencia de Córdoba Deporte, Diego Brazale con un Alon Godoy, que era un gendarme, bueno, en ese momento ya gendarme retirado, conocido, y ellos nos fueron y nos dijeron también que había varios deportes y demás, pero en ese momento la verdad que mi cabeza estaba en necesito rehabilitarme, o sea, había otras prioridades. Y mi señora le dice, acá tenemos un campeón, pero denle tiempo a que yo me pueda encontrar conmigo mismo también, porque, viste, es muy difícil. Entonces, llegamos a Río, y la verdad que era una locura. Yo jamás, o sea, en ese momento mi señora me acompañaba con la silla de ruedas, viste, yo no sabía moverme en nada. Y ahí veías que andaban todos, cada quien por su lado, por su cuenta. O sea, es un mundo totalmente independiente, por así decirlo, ¿viste? Deporte, y bueno, es decir, ¿cómo pueden hacer para hacer tal deporte? Bueno, ahí te saca toda la duda, ¿viste? Vi, por ejemplo, tenis en silla de ruedas, pero ahí lo vi justo al lobito, fui a ver un partido ahí y dije, no, ahí no me meto porque era muy pro, ¿viste? Y dije, no. Muy, muy alto. Vimos natación y ver gente que está nadando sin brazos, sin piernas, ¿viste? Decir, ¿cómo hacen? Y ahí está un poco de nuevo la frase inicial, ¿me entendés? Arranca todo por ese lado. Y bueno, vimos rugby en silla de ruedas, básquet, vimos atletismo, ver personas ciegas hacer salto en largo, por ejemplo. Viste esas cosas que cómo le van guiando. Decís, es increíble. Y uno quiere ser parte, o sea, puedo ser parte, quiero estar. Pero bueno, Nata, lo que fue la pista de canotaje estaba muy lejos, entonces no. Es más, viste, uno empieza a mirar la grilla de los deportes y ni estuvo el radar. Después ya, volviendo de eso, nos invitaron a una demostración deportiva en el Estadio Kempes. No sé si se sigue haciendo todavía, pero eso fue algo muy, muy bueno, que se hacía todos los años a fin de año. Muestra de todos los deportes paralímpicos. Y bueno, y ahí vimos un poco de todo. En ese momento estaba el para badminton, algo así se dice, no sé bien. Era nuevo, nos habían mostrado también, viste, vi chicos vóley sentado, cosas así. Pero bueno, vi también la silla de atletismo, que me llamó mucho la atención. También me subí, pero cuando me subí no fue no era lo que me llamaba la atención. No sé
Y bueno, me gustaba mucho lo que era el deporte motor, por así decirlo, y había un señor, Marcos Bianconi, también un capo, que le falta una pierna y tiene un cuatriciclo, también tiene muchas carreras internacionales. Y, y yo dije, uy, quiero subirme a un cuatriciclo. O sea, no sé cómo hacemos, pero me quiero. Y, y mi señora me dice, no, mira, yo te acompañé en esta, vos perdés más parte del cuerpo haciendo un deporte de esto y no voy a estar con vos. Así que sí, es verdad. Era muy probable que terminemos perdiendo más parte del cuerpo, ¿viste? Porque sí, era una locura. Y bueno, ahí volviendo, pasamos por la pileta de natación, vi que estaban ahí y dije, no, no, no. ¿Viste? Vos vas viendo y te llama la atención o no. Y dije, la pileta, ¿y cómo hago para nadar sin las piernas? Ponele, digo, no quiero. Entonces sigo y había un kayak de esos de plástico en una pileta. Y estaba el profe ahí, bueno, mi señora se acerca y le dice que yo estaba en esta situación, si yo quería, si podía probar. Yo iba siempre mirando, ella iba adelante, mirá, ¿querés ver esto? ¿Querés? Y yo por este lado, mirá, voy a probar esto. Y me subí. Y ya cuando me subo, fue algo lindo. ¿Viste? Cuando decís, sí, puede ser. Y el profe le dijo, mirá, no sé si él lo hizo alguna vez, pero no se ve muy mal. Para hacer el primer contacto en una pala y un kayak, iba un chico detrás mío, así que me iba acompañando. Y ahí dice, mira, yo doy clases en Carlos Paz todos los sábados, si quieres. Y el sábado estábamos ahí y pusimos ya unos de bote de escuela, son mucho más anchos, más estables. A todo eso también se puso unos flotadores a los costados, como para darme más seguridad a mí. Y a ratito se salieron todos y estaba flotando normal. Entonces me dice el profe, tranquilo, Ariel, volvé a la costa, qué sé yo. Y después él me sube a un... Nosotros le decíamos como el catamarán, era grandísimo, con respaldo y todo, un asiento de esa silla con respaldo, ¿viste? Era una locura. Y me dice, vamos, era re pesado. Y me llevó como más adentro y me dijo, ¿qué ves? Y sí, ¿viste? O sea, también me inicié en un lugar muy hermoso, el lago de Carlos Paz. O sea, ¿viste? Si no te atrapa el deporte, te atrapa el paisaje, es así. Y dije, no, quiero esto. Porque estar ahí, no, inexplicable. Y bueno, ya cuando volví dije, bueno, ¿qué hay en este deporte? Y me dice, es un deporte paralímpico que ya se inició en Río y bueno, son esto y esta es la posibilidad y esto hay que hacer para llegar a esto. Y dije, lo quiero. Lo quiero y lo quiero. No tendría idea de lo que era el canotaje. Pero por lo que me contaron, lo quiero hacer, ¿viste? Y así empezamos. Bueno, y después ya dije, bueno, mi señora siempre lo charlamos porque en realidad ella era la que me acompaña y ella la que, o sea, dependíamos también de los horarios de ella, o sea, del trabajo. Yo en ese momento no estaba trabajando porque, bueno, estaba en rehabilitación, pero ella sí, entonces, viste, había que organizarnos también con todo. Y ahí le digo, yo quiero hacer un deporte, no es por ser egoísta, pero que sea individual, porque ya hice otros deportes, que dependa 100% de uno mismo. O sea, que acá yo no tenga excusa en decir las cosas o sea, no salió. Bueno, no es mi culpa, pero listo, tengo que seguir. O sea, entrenamos el doble o lo que sea, pero siempre que sea. O sea, que llegues hasta donde tengas que llegar, pero por tu propio esfuerzo, por así decirlo. El deporte en sí, el canotaje, me gustó mucho porque yo lo relaciono así. Ves hacia dónde vamos, pero no te permite mirar hacia atrás más que solamente para ver el recorrido. Entonces dije, chao. Es un deporte para mí que me identificaba, por así decirlo. Vamos, empujamos para adelante y bueno, que lleguemos hasta donde tenemos que llegar con el esfuerzo nuestro. Y la verdad que es un deporte muy lindo. Después ya del paseo al entrenamiento y a lo que hacemos hoy, pasó mucha agua debajo de ese puente,
cambia un montón. Una cosa es el paseo y otra cosa es estar ahí arriba a 170, 180 pulsaciones en un entrenamiento. Pero la verdad que a mí me encanta lo que hago. Este deporte es muy lindo y bueno, siempre lo recomiendo. El deporte es salud, es vida. Entonces, todos los deportes, pero bueno, si pueden iniciar el canotaje, mejor. ¿Es ese momento en el cual decís quiero ser atleta de alto rendimiento cuando estuviste ahí en ese momento que nos contabas de estar en Carlos Paz y mirar ese paisaje? Sí. No, por eso te digo, no tenía idea de lo que era, pero yo dije, yo quiero ser, ¿viste? Quiero estar. Después, bueno, también unos 2 meses fueron a concentrar el equipo de paracanotaje al lago de Carlos Paz, el equipo nacional en ese momento. Ya el entrenador, que hoy es mi entrenador, el entrenador nacional, y yo entreno con él acá en Tigre, Alejandro Dulzuk, él fue con unos atletas y me incorporaron ahí, y yo tenía 2 meses, ponele, como mucho, en un bote de escuela todavía, y ellos ya daban en los botes olímpicos. Y bueno, nada, llegaba último, lejos, pero bueno, le ponía, y dije, en algún momento me va a tocar. Y después nos invitaron a un selectivo, nos dijeron que estaba el primer selectivo, y vinimos de Córdoba a Tigre, y quedó quinto, creo, y había plaza para 4, y nos volvíamos a Córdoba, y yo estaba re molesto. Digo, uy, ¿cómo? Y mi señora me dice, con 3 meses o 2 meses ya querés ser parte. Y le digo, bueno, es que era por ahí, ¿viste? Era como que, vamos, ya está, me tocó, lo quiero estar. Y ya con 6 meses pudimos conseguir el tiempo para poder estar en el Mundial. Si bien Gendarmería nos acompañó en ese primer Mundial, ¿viste? Con la parte económica, viaje y demás. Pero ya estuvimos en el primer Mundial con 6 meses arriba de un kayak. Fue un cambio terrible porque del bote escuela pasamos a un Viper, que es un poquito más inestable que el bote escuela, pero es más estable que el olímpico. Y ya me dice, bueno, si logramos el Mundial, vas a tener que ir ya con el bote olímpico. Así que, fueron 3 meses de puro temblor arriba del bote, de miedo, de todo. Pero bueno, quedó en el pasado, en anécdota, en saber que así se empieza. Y bueno, por suerte pudimos estar. Y bueno, desde ese Mundial hasta el día de hoy estuvimos presentes en todos los mundiales. Copa del Mundo también. Y bueno, hoy ya se amplió bastante la trayectoria, pero sí, en ese momento uno dice, yo quiero ser parte, y por suerte cuando uno empieza no sabe el proceso que tiene que pasar, entonces lo vas descubriendo, porque si a mí me hubiesen dicho de entrada que era así, y capaz que lo pienso, ¿viste? ¿Recordás esas sensaciones de estar en ese primer mundial? Sí, fui de espectador. Porque mi entrenador un día me dijo, tenemos que dejar de ser espectador y para pasar a ser protagonista. Fue cuando decidimos venir de Córdoba a Buenos Aires. Pero esa primera vez era todo incierto. Yo también no era un atleta, porque si bien había estado en ese momento, hoy sí sé lo que es ser un atleta. Pero era algo nuevo y había que pasarlo. Yo miraba siempre los Ronaldo, los Messi del deporte, o sea, y lo tenía ahí al que fue oro en Río, McGrath, un gringo, un rubio grandote de Australia, estaba ahí al lado, o sea, estaba ahí armando su bote al lado mío. ¿Qué va? Ese primer mundial yo tenía una gorrita de Gendarmería, entonces cuando terminábamos charlamos un poquito y yo se lo regalé la gorrita de Gendarmería. Y se lo llevó. Después vi que tenía en su casa todo su medallero y demás, y estaba la gorrita entre medio de todas sus cosas.
que para mí también me dio como, viste, es humilde, es número uno, pero viste, con un corazón grande, es humilde. El tipo saluda bien, viste, no es arrogante, esas cosas. Y dije, bueno, eso también uno va aprendiendo. Y bueno, el mundial había, no sé, creo que había quedado, no sé, 18, 20, habré estado. De 25 habré quedado 20, ponele, o 21, o 24, porque a uno le tuve que haber ganado. O no sé. Pero, viste, era como todo nuevo. Entonces uno, por más que quiera, yo estaba muy nervioso también, viste, o sea, aprender a manejar todas esas cosas. No, fue bastante. Y pesaba 86 kilos, sin prótesis, y hoy estoy en 67, 65, 67, que es más o menos si me mantengo siempre acá, ya, viste, en este es el peso que tengo para competir, para estar. Por ahí en las vacaciones nos vamos un poquito, pero más ponerle 70 y ya cuando empezamos de nuevo 65, 67, porque es lo que a eso estamos para las competencias. Pero por eso te digo, era como un espectador. Fui y después decir, no, mira, todo, entendía que tenía que arrancar nutrición, la parte de entrenamiento, gimnasio, todo, ordenar, viste, lo que era pero bueno, también era necesario esa primera experiencia, ¿viste? Ya el año siguiente nos toca Portugal, clasificamos también, pasamos por una reclasificación de categorías ahí, donde a mí me ponen en la categoría más alta en canoa, y nada, terminamos último, no logramos el pase a la final. Pero bueno, fue todo como muy, ¿viste? Ya entendíamos un poco más y sí, me fue peor del año pasado. Bueno, si bien había un cambio de categoría, pero me fue peor. Y bueno, en esa charla también hablamos justamente con Alejandro y él me dijo, yo recuerdo bien eso cuando me dijo, tenés que dejar de ser espectador para pasar a ser protagonista, ¿no? O sea, no mirar todo lo que hay alrededor y enfocarte siempre en... Y yo era nuevo, yo no, o sea, llevaba un año. O sea, era todo muy nuevo para mí. Y dije, bueno, es por ese lado. Y después me dice, bueno, el entrenamiento hay que cambiarlo. Y si yo estaba dispuesto a encarar una nueva etapa, que él me iba a entrenar en Buenos Aires, pero había que venir acá. Nuevamente, con Viviana, digo, gorda, mirá, pasó me dice, ¿nunca quisiste ir a vivir a Buenos Aires? Acá está al lado, y se ríe cuando va. Y dice, ¿nunca quisiste ir a Buenos Aires? Cuando nos tocaba trabajar, una vez me subí a un colectivo y vivía, mira, no sé si conoces algo de Buenos Aires, pero me subí en Ciudad Evita y tenía que ir a Retiro. Podía hacer varias combinaciones y podía estar en una hora, ponele. Tuve como 3 horas porque me subí a uno que finalizaba el Retiro. No sé si... Para que te des una idea de, viste, cero, el miedo a Buenos Aires. Y nada, cuando le digo, no, quiero, ¿viste? Porque ya en mi cabeza ya no estaba en el próximo mundial. Mi cabeza ya estaba en lo que era Tokio, ¿viste? Dije, yo quiero ser parte. Entonces, si quería ser parte, había que hacer Y bueno, la Vivi nuevamente ahí, me levanta el pulgar y me dice, vamos. Pero en esta sí, no me vas a salir con que mañana, ¿viste? Esto no quiero saber nada, porque nos vamos y nos vamos. Al menos me dice unos 3, 4 años hasta... Y así fue, hasta hoy que bueno, seguimos en Buenos Aires, pero la verdad que eso fue un cambio muy, muy grande. Bueno, ella siempre me acompaña y me levanta el pulgar siempre, ¿viste? Es una contención muy importante para mí porque uno, si bien hoy está en este lugar, cuando arrancás de abajo, ¿viste? Es muy difícil. Y las cosas de a dos por ahí se empujan más fácil, ¿viste? Y nada, después ya tenés un equipo para entrenar, entonces ya se aliviana un montón la carga. Pero bueno, fue algo muy, muy, muy lindo. Ya después, bueno, hubo mucho cambio y la verdad que fue lo más acertado porque de un juego a otro nos pudimos meter y bueno, hoy ya estamos corriendo en las grandes ligas, como digo yo, peleando palo a palo con los puntas. Y a veces nos toca hacer punta también, entonces somos parte de ese pelotón rápido. Mencionabas
Tokio 2020-2021. Sí. ¿Cómo fue la evolución de Ariel entre ese mundial de espectador a esta cuestión de clasificar a un juego paralímpico? Sí, viste, como te digo, el primer mundial, yo voy de Córdoba, vivíamos en Jesús María, teníamos que hacer como 80, 90 kilómetros para ir al agua, 80 kilómetros para volver a casa, era muy cansador, mucho tiempo. El profe Oscar Quiroga de la Escuelita de Canotaje Córdoba, que aprecio y quiero un montón, a la escuela, al profe, a toda la gente. Yo salí de ahí, no me olvido, sé que pasamos, o sea, sufrimos un montón esas horas de frío, de viaje, demás. Pero también digo, fue necesario porque uno también valora esa parte, ¿viste? La pasás duro y cuando las cosas empiezan a salir, decís, bueno, tal vez si en ese momento decía, no, ya está, que voy a seguir acá pasando frío o así, ¿viste? Era como, dale, vamos, seguimos. Y entonces, cuando las cosas empiezan a salir más fácil, decís, era por ahí, ¿viste? Había que pasarlo. Ya después de ese venir a Buenos Aires, el cambio fue terrible porque yo nunca había entrenado así. O sea, si bien no nos daba el tiempo para hacer todos los días de lunes a sábado, ¿viste? Entonces, es como ya estando en Córdoba, allá entrenábamos 3 veces a la semana, pero más no nos daba, porque eran muchas horas de viaje. Acá tengo a 10 minutos la pista. Entrenamos con Alejandro era entrenar de lunes a sábado, había días doble turno, llegaba muerto a casa. Pero yo quería ser parte. El año siguiente, ya 2019, habíamos quedado, no sé si 14 o 15 en canoa, en kayak, pero el tiempo era muy bueno. O sea, habíamos bajado muchísimo el tiempo, casi 7, 8 segundos, si no era más. Y en un segundo éramos 7 botes, ponele, que estábamos ahí peleando la clasificación. En ese 2019 se hizo la primera clasificación, entraron los 6 primeros botes, porque solamente hay 10 botes, 10 países por categoría. Si bien está kayak y canoa y algunos reman las dos, por eso somos más a la hora de estar en los juegos, pero la clasificación son 10 por kayak y 10 por canoa, nada más. Entonces, en el kayak estábamos... habían entrado los 6 primeros y nosotros habíamos quedado, como te digo, 14º, 15º. Y quedaban 4 plazas nomás para pelearnos con ese grupo. Pero en ese segundo éramos 6 o 7 botes. Entonces sí, nada, tenemos un año más para trabajar. La ilusión sigue intacta, o sea, no pasamos directo, no clasificamos primero, pero bueno, tenemos la segunda opción. Y bueno, cuando estábamos en selectivo acá, creo que fue febrero-marzo del 2020, veníamos muy bien, ya con un peso medianamente, ya 65, 67, ponele, o 70, creo que por ahí, ya el cuerpo también modificado a canotaje, ya viste más magro, por así decirlo, porque si no era un redondito arriba del kayak. Y entonces decís, bueno, veníamos bien, yo me sentía mucho mejor, también, viste, técnicamente todo eso día a día lo vas puliendo y por más que lleve mucho tiempo siempre hay algo para corregirlo. Entonces, viste, creo que era ahí y sale la pandemia, viste, y cuando sale la pandemia también siempre ahí le digo a mi señora, le digo, tengo un año más, viste, hasta inclusive contándote me emociono, por así decirlo, porque digo, tengo un año más. Yo era como el más nuevo en el canotaje ahí, de los que iban a pedir los que iban a buscar esas 4 plazas que quedaban. Y yo dije, o sea, cuando pasó todo, que obviamente que fue muy feo, la pandemia para todos, yo lo vi una oportunidad. Yo dije, tengo un año más, o sea, yo tenía un año más de entrenamiento. Y dije, bueno, ahora sí, aprovechar a cerrar la ladera, ¿viste? Y bajar los kilos que no se podía, y a entrenar. En el 2017 nos trajimos un simulador de kayak de República Checa, que fue el primer mundial, y esa me salvó.
viste, todo el día arriba ahí, el entrenador me pasaba los entrenamientos diarios y yo lo hacía en el simulador, la bici lo montamos en un rodillo, porque ya teníamos la bici de mano también. Así que, viste, montado en un rodillo y era una habitación, era la sala de juego, viste, de entrenamiento. Compramos unas mancuernas, unos discos y armamos un gimnasio y nada. Viste, la pasamos así hasta el 2021, que nosotros tenemos la clasificación, es el año anterior a los juegos y el año mismo de los juegos, 3-4 meses antes. Entonces, nada, nos fuimos ahí, ya por pandemia viajamos con Alejandro solo. Me suele acompañar Viviana en los mundiales, pero bueno, por pandemia esto no se podía, entonces ella se quedó en casa con el teléfono y por YouTube que lo pasaban, que estábamos ahí charlando. Y la verdad que nada, fue alucinante. Nosotros por ahí, yo no sé si soy cabulero, pero bueno, es el año anterior, 2010 creo que fue 2019, yo me había, no, sí, o 2020, no me acuerdo bien, o 21, no, 2019. Teníamos un Panamericano en Brasil y yo me había lastimado, no sé, una lesión debajo de las costillas, periostitis, algo así se llama, la inflamación de la membrana que recubre el hueso, algo así. Era como una pelotita, yo me tocaba, no podía respirar. No sé cómo me lastimé, si subiendo a la camioneta o un entrenamiento en frío, la verdad que no sé, pero era algo que no lo podía aguantar. Y bueno, nada, viste, era como que iba a entrenar, justo se hizo un concentrado y los chicos, viste, entrenando, y yo no podía entrenar, o sea, no. Vi un médico acá también, Marcelo Feijó, que también rema, el doc. Y bueno, cuando lo vi a él, mi entrenador me dice, velo, porque él es de canotaje, o sea, rema, sabe, cuando me dijo, mira, Ari, es esto, me tocó así, duele acá, sí, bueno, un mes. Y le digo, no, tenemos en 20 días el Panamericano. Me dijo, no, vamos a intentar priorizar el Mundial, porque la clasificación, porque viste todas esas cosas. Y digo, no, yo quiero estar, o sea, yo no me quería perder una carrera, ¿viste? Entonces, bueno, él, reposo, contraste, frío-calor, ¿viste? Y bueno, antiinflamatorio, porque me dice, esto no hay nada que hacer, esto hay que esperar que se inflame que se vaya ese líquido que juntó y cuando se va no va a doler. Y era todos los días tocar, ¿viste? Y dolía, y con las bandas elásticas, ¿viste? Hacer tirones completos, sin, ¿viste? Yo, hasta que una mañana me levanto, me toco así, y le digo a Viviana, no duele. Me dijo, no duele. ¿Viste? Y le llamo al doctor, le digo, doc, no duele. Y me dice, Ari, pero llevábamos, ponerle 17 días, que era una lesión de un mes, ¿viste? Y me dice, bueno, venme a la tarde en tal lugar, porque trabaja en varios consultorios, ¿viste? Y él siempre me atendía así, pasá, y me dice, a ver, levantó la remera. Me hincó así, y la verdad que no se sintió. Le digo, así no. Y así me dice, como que, viste, ahí sí. Me dijo, sí, se está yendo, pero ¿puedo volver a remar? Le digo, viste, y me dice, vos sos muy cabeza dura. Y Viviana decía, y sí, o sea, es así. Y dice, bueno, Ari, mirá, fíjate, sabés cómo se rema, no hagas salidas así en detenido, en seco, como quien dice, viste, hacer los movimientos. Fui y le dije a mi entrenador y me dice, bueno, remá en largo. Y yo iba probando todo el tiempo a dónde iba. Y en la pista tenemos al fondo, casi llegando, hay un arenero viejo que está ya abandonado, se llama Don Fernando. Y yo siempre que paso, viste, yo hablo hasta inclusive con los patos, veo que cruzo ahí, dice permiso, le digo a los patos, a lo que sea, viste. Siempre charlo, veo, no sé, un carpincho y lo saludo, como que, no sé, nadie, soy yo así, ¿entendés? Entonces paso y le digo, Don Fernando, siempre paso y lo saludo. Y bueno, y en esta estaba remando solo y me acerqué y lo toqué, ¿viste? Todo frío el barco. Y le digo, Don Fernando, yo soy el único que lo saluda. Así que le digo, haga que llegue bien a este Panamericano. ¿Viste? Fue algo así y seguí. Y bueno, viajamos a Brasil y nos trajimos, no sé si
oro en kayak, plata en canoa, en 500 metros, o sea, trajimos como 5 o 6. Y digo, viste, Don Fernando, lo primero era Don Fernando. Y bueno, cuando pasó lo de que íbamos a buscar la clasificación para lo que fue Tokio, haciendo una charla también, yo lo dije y bueno, estaba también Alejandro y el entrenador, o sea, y el team leader nuestro, Diego Canepa, todo ahí, yo lo conté y bueno, me dice, no, hay que poner algo en el bote, hay que darle. Y ahí Alejandro en una ida me saca un tornillo, ¿viste? Como una mariposa, un tornillo con mariposa así, que era de, no sé de qué, pero dentro del barco. Y eso lo tenía conmigo y lo puse en el kayak, porque la canoa estaba en el peso justo y no íbamos a poner más peso, pero en el kayak le faltaba. Y lo pusimos ese. Y cuando corremos la primera en kayak, primero tocaba kayak, después canoa, nos toca el kayak y digo, bueno, bajo y fue la primera vez que pasamos a la final, a la final A, ¿viste? Por el medallero. Así que la emoción primero ya poder estar en la final, si bien yo habíamos preparado la canoa, el kayak también remamos, entonces, y el kayak en la final. Y bueno, vuelvo, estaba en la camilla con el kine, viste, que nos estaba aflojando un poco, porque a la tarde teníamos la canoa en sí, que era la embarcación que habíamos preparado para ir a pelear esa clasificación, viste. Entonces, cuando me estaba ahí aflojando un poco de Ismael, entra Alejandro y me dice, estamos en Tokio. Y le miro así, ¿cómo? Estamos en Tokio, me dice, el kayak entró. Me dijo, con el pase a la final ya estamos, porque los que ya estaban clasificados, viste, había, o sea, 4 o 5 países ya clasificados y los 4 que quedábamos estábamos ahí. O sea, había que completar la carrera y me quebré. Una emoción hasta hoy, me da la piel de gallina, viste, es decir, porque era una mochila muy grande, viste. Yo siempre digo, le dedicas tanto al deporte en sí, y no siempre te devuelve lo que le das, ¿viste? Es muy ingrato, muchas veces te hace, o sea, el resultado no acompaña el entrenamiento, entonces, ay, digo, bueno, estamos acá. Después la canoa a la tarde me toca correr a la tarde la canoa, logro el pase directo, o sea, ganamos el hit y pasamos directo a la final, era la embarcación fuerte que teníamos. Y después en esa quedamos cuarto del mundo. Y así nos fuimos a Tokio. Así que, viste, sí, una emoción enorme. Y después digo, viste, cuando miro, digo, el kayak entra primero. Sí. Y ahí estaba, le digo, la tuerca con la mariposa viste. Y bueno, de ahí ya siempre lo llevo siempre en el bolso y bueno, no lo pongo en el kayak, pero siempre lo tengo conmigo, viste, sé que está, y si no está conmigo, siempre lo traigo en la mente, viste, o sea, no es que lo tengo que tener y decir, no, me olvidé y ahora no puedo correr, o como algunos usan la prenda, viste, algunos se ponen la remera al revés, o algo al revés, o siempre lo mismo, bueno, yo esas cosas no, pero sí soy de recordar, ponerle, viste, y tener esos pensamientos así, que decir, bueno, bajo al agua y no bajo solo, ¿viste? Tengo un montón de cosas que me acompañan y bueno, eso es parte también de ese proceso. Pero la verdad que la clasificación para Tokio fue algo muy lindo, emocionante para mí, pero bueno, la particularidad de la pandemia, ¿viste? Por ahí no es que opaca un poco el color, pero no se comparaba. O sea, no hay comparación de lo que fue Tokio y París. O sea, son dos contrastes totalmente distintos. Pero bueno, de nuevo va la frase inicial, ¿viste? No dejes de confiar nunca. Porque yo vi una posibilidad más, ¿viste? En la pandemia dije, un año más, vamos, porque, ¿viste? O sea, como que los planetas, ¿viste? Se están acomodando y las cosas salieron. Entonces digo, bueno, también cambié muchas veces, muchos pensamientos, porque uno cuando empieza siempre quiere ganar, esa es la realidad. Y uno está en un deporte, la verdad que por cualquier cosa puede, o sea,
te podés ahogar como quien dice en un vaso de agua. Para ahogarte necesitas tener la nariz y la boca bajo el agua. Viste, es un deporte por ahí que puede llegar a pasar. Me tocó estar con una compañera que se dio vuelta y le costó, y no se podía incorporar, ¿viste? Y estaba como debajo del agua, y también es para canotaje. Entonces, nada, estuve ahí con ella cerca, yo estaba con la canoa, intenté ayudarla, después llegó mi entrenador, ¿viste? Todo como... Y vos decís, puch, termina muy rápido todo, ¿viste? Entonces, ahí, desde ese momento, mi pensamiento cambió al 100%. Yo dije, porque uno siempre quiere ganar, ¿viste? Y nada más. Pero después, como que dije, ahora pienso distinto. Digo, bueno, Diosito, cuidanos, ayudanos. Y bueno, siempre en mi pensamiento va más por ese lado, ¿viste? Cuidanos a todos. Y bueno, como quien dice, que gane el mejor. Pero ya no soy yo el que pide ganar, ¿me entendés? Ya entiendo que se termina muy rápido si las cosas se hacen mal o uno no... Todo deporte hay que respetarlo, en la realidad. El llegar a Tokio, en ese sentido, ¿cómo viviste ese juego? Y eso sí era muy, muy, muy lindo. La verdad que, como te digo, todos aspiramos a eso. Creo que lo máximo en el deporte es lograr un juego olímpico o paralímpico. Bueno, en el fútbol disfrutamos un montón lo que es el mundial. Pero en todos los otros deportes, lo máximo que hay es el juego olímpico. Entonces, es algo muy lindo ser parte de ese grupo reducido, como quien digo, de atletas, porque ahí no se llega, o sea, de ahí no clasificás en tu país, ahí tenés que ir a pelear con otros países. Hay deportes que la clasificación o son más o menos. En el caso nuestro, solamente se consigue en Copa del Mundo y Mundial. No tenemos plaza continental, por así decirlo. No. O sea, no hay competencia continental. Si bien se requiere todos los continentes, pero la tenés que ganar en una Copa del Mundo o Mundial. Nada, Brasil es muy fuerte, Brasil siempre está, entonces tenemos que estar peleando ahí, saber que tenemos, si tenés que estar o ser el primero continental o entrar entre los 6 primeros o los 4 al siguiente año, ¿viste? Entonces es como muy dura la clasificación en canotaje. Pero la verdad que estar ahí es una emoción enorme. Ver ahí el listado, tu nombre, la banderita argentina, es hermoso. El poder convivir con todo eso, el poder compartir con otros atletas de otros deportes, de Argentina nada más, ¿entendés? O sea, sí, como te digo, lo conocía al Lobito Fernández, que por ahí después charlamos, y en esta última ya nos cruzamos, y sí se acordaba de mí, que para mí él es el referente, o sea, vive en el mundo, ¿me entendés? Y que él, viste, se acuerde, te saluda bien. Bueno, como te digo, Hernán Barreto, que siempre, por ahí yo los veía a ellos en esos deportes, que siempre están. Bueno, Pipo, que después conocí, de natación. Entonces vos decís, viste, soy parte también. O sea, y es algo hermoso. Y ya estando en agua, el que te llamen, el escuchar tu nombre y que digan Argentina, te emociona un montón. Te quita nervios, ¿viste? Te saca el nervio y te hace mirar adelante a todo. Creo que es eso, ¿viste? Es una emoción enorme. Y también lo tomo con esa alegría, ¿viste? De decir, me lo gané, soy parte, voy a disfrutar un poco de lo que se puede y bueno, después a dejar todo en cada pala. La verdad que los dos juegos, tanto Tokio como París, fueron dos cosas lindas. Y
y única también, todas son únicas. La verdad que muy, muy lindo. Ya después de ahí también, yo quedo, no logro entrar a la final en la canoa por nada. O sea, no, y es más, miro la carrera y digo, no puede ser, no entiendo cómo, o sea, de ir bien, quedar, o sea, de venir, ponerle segundo, quedar cuarto en la semifinal y quedar fuera de esa final que uno tanto sueña, ¿no? La final es quedar entre los 8 y traernos el diploma paralímpico a casa. Eh, fue duro, fue un golpe muy, muy duro. Y nada, cuando termino de ahí quedo, o sea, no logro esa final y tenía que correr la final B. Me cruzo con un español que estaba ahí y me dice, como que, viste, no entendíamos, o sea, no entendía tampoco cómo pasó. Y me dice, ve y corre esta final, ve y corre la final que te tocó, porque si no lo hace te vas a arrepentir siempre, ¿viste? O sea, nada, hay que también ser un poco eso, ¿viste? Aceptar lo que nos toca. Y bueno, nada, yo fui a buscar la final A, no lo logré, entonces hay que ir a correr la final B y hacerla de la mejor manera. Entonces bajo a la final B, ganamos en la canoa, en el kayak quedamos segundo y se terminó. Es un vacío enorme. Termina y se siente un vacío, vacío. Se terminó. La preparación muere ahí. Después puede empezar de nuevo, lo que quiera, pero es como que... Y ya lo que... De ahí, bueno, era mi primera experiencia, para mí fue como que acepté, valoré un montón el proceso y dije, aprendí. Bueno, ahora queda el próximo juego que es París. Es así, o sea, ya ese vacío lo empezás a llenar de nuevo, ¿me entendés? O sea, es un poco eso. Es enter, o sea, borrar todo y bueno, apretar enter para volver a empezar, ¿viste? Y la verdad que nada, ese proceso para París fue, creo que, no sé si la mejor versión que conseguimos, pero los entrenamientos fueron muy buenos, las carreras fueron muy buenas, logramos meternos en las finales, la canoa a partir de ahí entró a final siempre. El kayak, bueno, a veces final A, a veces final B, pero la canoa siempre estuvo ahí. Hemos quedado cuartos del mundo muchas veces, quinto, sexto, pero muchas veces ahí raspando la medalla. Eh, Digo, uff, me tiene que tocar y bueno, si no me toca, vamos de nuevo por el año que viene, vamos por la próxima. A veces, un día también con Alejandro le digo, bueno, nos falta la frutilla del postre. Y me dijo, bueno, pero no todos los postres tienen frutilla. Y tiene razón, porque a veces buscamos tanto allá arriba y no valoramos lo que se consigue, ¿viste? O sea, por ahí el nivel es muy bueno, el nivel es muy alto. Argentina logró meter un bote ahí entre los finalistas, logramos que también nos conozcan. Entonces, sí, ¿viste? O sea, no nos sintamos mal si las cosas no salen, obviamente que uno quiere, porque es así. Si no, no estaríamos en este deporte, o no haríamos un deporte de alto rendimiento si pensamos solamente en conformarnos con lo que nos tocó. Pero sí aceptamos. O sea, yo nunca me conformo, pero sí lo acepto. Y digo, bueno, nada, esta no fue bien, bueno, entrenamos muy bien, pero la carrera no se dio. Y seguramente habrá que corregir muchas cosas, pero lo acepto, ¿viste? Es así. Y ya arrancamos de nuevo. Lo que fue la clasificación para París fue una locura. Es así, porque también fue un trabajo muy largo. Copa del Mundo, quedando, no sé si cuarto, quinto. Yendo a ese mundial, también de 2 o 3 meses de preparación en República Checa. Allá siempre, casi todos los años concentramos en República Checa. Allá hay un argentino que nos espera. Él tiene
bueno, alojamiento, los botes, nos alquila los botes, todo, bueno, todo eso lo arregla el ENAR, pero ya tenés, aparte también, ya es un amigo, la familia, sus hijos también hacen canotaje, hablan español, así que, viste, los dos chiquitos, los dos checos hablan español, Florencia toma mate, todo, o sea, viste, te sentís muy bien allá. Y eso también hizo a que el tiempo de permanencia sea como más llevadero. Pero, viste, 3 meses fuera del país, de casa, bueno, no solamente solo, también Alejandro, viste, mi entrenador ahí con eso. eh, y bueno, lograr, bueno, ya con eso al Mundial en Alemania, eh, decir, arrancamos ese entrenamiento bastante, o sea, esas competencias como que yo me sentía bien, pero la primera carrera no fue la mejor, ¿viste? Decir, ¿qué pasó? ¿Viste? Como que no sé, me sentí como duro, ¿viste? Trabado. Digo, tanto laburo para que no salga, ¿viste? Entonces le digo, y me dice Alejandro, te vas a ir sintiendo mejor, tranquilo, ¿viste? Estas cosas son así. Y bueno, ya después la canoa también, fuimos al comedor y bueno, escuchaba, ¿viste? Que todo, como que todos estaban con sus tiempos, ¿viste? Muy altos y yo por ahí no llegué al tiempo o sea, estaba como un segundo más abajo del tiempo que teníamos que yo me iba a sentir cómodo si ponía porque no pasaba nadie a la final directa, toda semifinal, éramos como 35, 37 botes, si no era más. Entonces, viste, no había ningún pase directo. Yo había quedado, no sé si en el hit tercero o cuarto, tercero. Me tocó también, como te digo, el austriaco, el australiano. Tenía 2 o 3, viste, muy fuerte y terminamos todo ahí medio cerca, pero el tiempo por ahí no era lo que yo estaba poniendo en República Checa, algo así, viste. Y bueno, estábamos almorzando, estaba en Mercedes Pérez, que es la asistente técnica también, estábamos, bueno, el equipo, Nicolás, creo que Mariano también había ido en esa clasificación. Y yo escuchaba así, le digo, están todos como muy, viste, como que ya clasificaron y no ganaron nada, viste, yo estaba, y le digo a Mercedes, le digo, en la semifinal corríamos a ponerle al otro día, ¿viste? Le digo, en la semifinal paso segundo, le digo, ¿viste? Porque clasifican los 3, o sea, pasan los 3 primeros a final A. Y le digo, en la semifinal paso segundo. Me tocaba el ucraniano, que bueno, después fue medalla de oro en París. Y bueno, es medalla de oro en los mundiales, está siempre, o sea, siempre está ahí. Y me tocaba él, digo, bueno, correr ahí al lado de esos gigantes, digo, paso segundo, ¿viste? Ya lo veía así, paso segundo. Y le digo, y la quinta plaza va para Argentina, ¿viste? La quinta posición de las 6 que hay en esta, la llevamos nosotros. Y eso, bueno, te tomo la palabra, qué sé yo, y seguimos comiendo. Al otro día nos toca la semifinal. Y nada, a correr, ¿viste? Todo. Lo mismo, me toca el ucraniano, el español, que son todos amigos ahí. Y salimos a fundir biela, como quien dice, a tirar todo. Y hasta el final, ¿viste? Yo lo escucho, a Alejandro lo escucho bien siempre, porque tiene un vozarrón muy fuerte y me tocaba justo el carril más del lado donde acompañan los entrenadores, ¿viste? Y lo escuchaba y decía, va, ¿viste? Y decía, voy bien, o sea, si me va gritando así es porque o estamos en línea, o sea, con posibilidades, y por ahí cuando me dice aguantar es cuando sí, estamos en posición de clasificación, ¿viste? Así que me decía, va, aguantá, ahora. Y decía, ay, yo lo escuchaba y tum, ¿viste? Hasta lo último por ahí escucho que grita, o me dice, vamos, nene, o bien, nene, algo así, grita él. Que no sé, fuerte, ¿viste? Y miro hacia el costado y le levanto y me levanta la mano así, digo, estamos en la final. ¿Me entendés? O sea, ya está, tenemos no sé, el 50%, porque ya quedando fuera de esa final, ya no, al año siguiente de nuevo. Y bueno, cuando llego al muelle, le digo a Alejandro, yo había pasado, para mí era tercero, ¿viste? Y cuando le digo a Alejandro, pasé tercero, me dice, no, segundo.
Y digo, ayer dije que pasaba segundo, ¿viste? Y ya, bueno, nada, a descansar que mañana tenemos las finales y viste todo el... Y corro en la semifinal del kayak y también el chico de, creo que de Inglaterra, se le resbala la pala, viste, en la largada, pues estaba llovinándose. Y salimos, o sea, yo largaba al lado de él y veo que como que no larga, viste, y él es... siempre es medalla o está ahí cerca, viste, muy fuerte. Y veo como que no sale y o sea, todos salimos igual, viste. Todos salimos igual. Entonces le meto, viste, y logro el pase en la final con el kayak también. Teníamos las dos embarcaciones a la final y bueno, teníamos la posibilidad de uno u otro, viste. Y al otro día ya, bueno, en el kayak quedo noveno, termino noveno y pasaban los 6 primeros, así que nada, no entraba. Pero bueno, ya estaba ahí. Y después nos toca la canoa y lo mismo, a fundir. Y me toca entre medio de los dos ingleses, sí, ahí. Y salimos, dale. Es hasta el final, o sea, porque ponele, no llegás primero, pero entraban los 6 primeros. Yo fui a buscar la clasificación, es la realidad. Si alcanzaba para algo más, estaba súper, pero yo fui a meterme entre los 6 primeros. Y cuando termino así, miro al costado, ¿viste? O sea, paso y miro, y se veían 3 botes todavía que no cruzaban. O sea, ¿viste? Muy justo, pero no cruzaban. Y digo, sexto, pasé sexto, ¿viste? Estoy adentro, estoy en París. Y nada, me pego un grito así, siempre termino y cuando nada, me da mucha alegría o mucha emoción, como que pego un zapucay, ¿viste? Fuerte. Y claro, miraban todos y ¿este qué festeja? Si no ganó medalla, pero yo para mí ya estaba en París. Y bueno, llego al muelle y le digo, Ale, ¿cómo pasé? Me dijo, sexto. Toda la emoción, el abrazo, ¿viste? Y después me dice, en realidad quedas quinto, me dicen, porque pasaron los dos ingleses y solamente clasifica uno. Y me dice, o sea, que la quinta posición es nuestra. Y dije, no puede ser, ¿viste? Cuando esas cosas salen. Así que sí, segundo en la semifinal, de la quinta plaza para Argentina. Y bueno, esas cosas sí pasan, ¿viste? También me vi en otra posición en Tokio, en París, y no se dio, qué sé yo, le entrenamos un montón. Veníamos, también la preparación fue muy larga, muy, muy pesada, pero al final veníamos con unos tiempos muy, muy buenos y no se dio. ¿Viste? O sea, si de nuevo te quedas fuera de la final por nada. Y eso sí es un vacío muy grande, ¿viste? Termino porque ponele ya estando en París. Es el año, ese año de París, corremos Copa del Mundo, vuelvo a quedar cuarto. Y voy a cuarto siendo cuarto del mundo a París. ¿Me entendés? Entonces sí, y es por acá, y el trabajo que venimos haciendo, y qué sé yo. Y estando en París, ya la canoa lo mismo. Cuando voy a correr la semifinal, que pasaban los 3 primeros, miro al cielo así y digo, Diosito, poneme en el lugar que tenga que estar, que yo lo voy a aceptar. Y así encaro. Y cuando no logro esa final que tanto busqué, tanto entrené para eso, digo, no es con vos, ¿viste? Porque estaba enojado conmigo mismo y arranca de nuevo. Yo arranqué este deporte porque quería llegar lo más lejos posible, pero que sea por mi esfuerzo, y si las cosas no salen, que yo no tenga que reclamarle a nadie, o sea, que sea yo el que tenga que hacer como por así decirlo, esa autoevaluación, ¿viste? Para ver dónde fallamos. Y entonces miro así y le digo, no es con vos. O sea, pero yo tenía mucha bronca por dentro, mucha rabia, mucha tristeza también. Es una mezcla muy grande. El no poder estar en esa final cuando entrenás un montón, cuando los tiempos que ponías en un entrenamiento no fueron los mismos que pusimos ahí. Puede que el evento sea muy grande. La pista también estaba bastante ventosa. O sea, yo no pude plasmar lo que entrené tanto en esa carrera.
Entonces cuando termino voy, viste, aflojo ahí y miro al cielo de nuevo y le digo, Diosito, dame eh, la salud, fuerzas y herramientas para los próximos juegos. No dejes que esta espina quede clavada acá adentro, ¿viste? Yo quiero mi final. Dame, o sea, la salud, fuerza y las herramientas, porque son muy importantes, ¿viste? Esas tres cosas, porque si sin salud no podemos hacer nada y si no tenés las herramientas tampoco. Entonces, ¿viste? Y, y bueno, bajé a correr la final B nuevamente, ganamos las dos en Calle de Canoa. Y nada, viste, como que yo levanto así algo cuando termino porque, o sea, viste, era algo muy, muy dentro. No es que le pido disculpas a la gente, es algo que yo mismo arriba, al cielo, viste. Decir, eh, después, bueno, a Alejandro también lo mismo, le digo, no sé qué pasó, pero no se dio. Y él también, viste, por ahí me decía, bueno, habrá que encarar de nuevo el próximo ciclo si queremos. Eh, si vos estás decidido, yo estoy decidido, o sea, lo mandamos. Pero nada, era nuevamente la misma sensación. Y no sé cuál será, si algún momento me toca correr esa final o si algún momento me toca ganar una medalla y Dios quiera llegue o no llegue. O sea, yo respeto eso, ¿viste? O sea, uno siempre dice que uno propone y Dios dispone. Entonces, ¿viste? Él sabrá si tiene que venir o si no. Pero bueno, siempre entrenamos para eso. Yo soy un convencido de eso, de levantarnos nuevamente, aunque duela. Pero también es necesario tomarse un tiempo, respirar, ¿viste? Sacar lo que está mal, sanar lo que lastima, porque bueno, todos aspiramos a lo mismo. Hay solamente 3 medallas y todos queremos, o sea, todos apuntamos ahí, ¿viste? Y cuando las cosas no salen, hoy no sé si, yo ya aprendí del deporte. O sea, hoy no me frustro porque las cosas no salen. Sí, me tomo el tiempo para masticar, ¿viste? Y volver a empezar. Pero ya la frustración, ¿viste? Ahí ya no está, la palabra frustración no. Al principio yo creo que sí estaba, ¿viste? Cuando no sale, decís, uy, te frustras mal. Pero cuesta mucho. Eso también, cada vez que me toca por ahí charlar con gente que se inicia o está ahí, lo comento, la parte dura, ¿viste? La parte fea. Porque si aprendes a masticar la parte fea, lo otro tiene otro sabor cuando se logra, ¿viste? Entonces, bueno, voy por ese lado. Si pudieras poner una palabra para cada uno de los dos juegos, tanto para una para Tokio y otra para París, ¿qué palabra usarías? Y la primera, la verdad que el convencimiento, por así decirlo, ¿viste? Porque yo quería ser parte y estaba convencido que lo podía lograr. Para París, ya no sé si entra una sola palabra, porque pondría disciplina, esfuerzo, sacrificio, para lo que fue París. Porque lo trabajamos así, ¿viste? Y bueno, hoy ya vamos a empezar a buscar para alguna palabra para lo que viene, porque nada, la página o sea, la pasamos y hoy ya pensamos en llegar de la mejor manera y bueno, buscar nuevamente ser parte de los próximos juegos que vienen por ahí. Pero creo que Tokio fue algo muy lindo, era nuevo, yo era parte, era como la primera experiencia y es emocionante. Pero en París yo había llegado muy bien y estábamos, o sea, yo entendía que podíamos algo más en esos juegos. Pero bueno, las cosas no se dieron, entiendo que el deporte es así y tendremos que trabajar. No sé si más, ¿viste? Porque el trabajo fue muy bueno. Yo creo que no hay que cambiar nada en el entrenamiento. Sí, por ahí trabajar otra parte, ¿viste?
ser más fuerte cada uno. Yo llegué muy fuerte mentalmente en lo que era Alemania. Como te digo, viste, por ahí la primera carrera no era la que yo esperaba, pero yo sabía que el entrenamiento fue muy bueno. Y para París también yo había llegado así, solo que cuando ves una carrera que no sale, viste, por ahí me parece que viene por ese lado. Ser un poco más, o sea, trabajar un poco más cada uno, viste, por ese lado. Pero también entiendo que es así, o sea, puede ser muy fuerte en muchas cosas y a veces las cosas ni así. El resultado te acompaña o no se da el resultado que uno quiere, porque esa es la realidad. Uno no pone el objetivo y a veces no se llega. Pero bueno, eso ya es incierto, eso ya lo veremos con el paso del tiempo. Si te pudieras sentar a charlar con un Ariel en Misiones, con esa tierra colorada, y te pudieras sentar a charlar un ratito, ¿qué le dirías? Le diría gracias. Gracias porque por ahí aprendí a valorar muchas cosas muchas cosas que hoy es necesario, ¿viste? El respeto, por así decirlo, a la familia, el amigo. Mi viejo me enseñó a trabajar de muy chico, ¿viste? Él siempre estaba ahí, uno de chico, cuando los viejos, ¿viste? Son como hincha pelota, como quien dice, decía, uy, pero te están preparando, ¿viste? Y eso le diría al Ariel, gracias, loco, por haber entendido en su momento, aprendido esas cosas, porque fueron herramientas muy necesarias para el día de hoy, ¿viste? El decirle que estuvo bien haber decidido ingresar a Gendarmería, en buscar un porvenir en su momento, en que menos mal te volviste a parar después de algo tan duro. El pensar y confiar en que las cosas iban a estar bien, después de que pase el tiempo íbamos a volver a pararnos. Y eso sí, ¿viste? Le diría eso. Gracias, loco, por haberte puesto de pie nuevamente y encarar la nueva vida así, con optimismo, con mucha esperanza. Y confiando en sí mismo, porque de verdad que por dentro tenemos muchas cosas buenas para el día a día. Eso 100%, ¿viste? De volver a ponerte de pie. Si pudieras ponerle un nombre a esta entrevista, ¿qué nombre le pondrías? No sé si ponerle, o sea, no sé si un nombre, pero sí me ayuda a no olvidarme de dónde uno salió, ¿viste? No sé cuál sería la palabra de retrotraer, de volver hacia atrás, ¿viste? Pero más que nada no olvidarse de dónde uno sale, del principio, ¿viste? Que es muy importante, porque uno el presente lo vive y a veces no miramos hacia atrás. Entonces me parece que van por ese lado. Buscaríamos un nombre o un título, pero creo que es por ese lado, ¿viste? Es recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Eso estuvo mejor. Quedó espectacular. Salió hermoso. ¿Viste? Sin querer. Recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es literalmente el canotaje en ese sentido. 100%. Yo creo que arrancamos así, pensando o viendo los de arriba, y hoy creo que también nos pueden mirar los que recién se inician y nosotros también, viste, mirar. Viviana siempre me dice, no está mal que mires hacia atrás para ver todo lo que conseguimos o lo que conseguiste. Y creo que viene por ahí, ¿viste? Yo no me olvido del primer día que me subí a un kayak, de mi primera vez que me paré sobre una prótesis, de la primera vez que volví a casa,
de la primera vez que abrí los ojos, después del accidente, y bueno, creo que viene por ese lado, ¿viste? Esos recuerdos, cuando lo haces parte tuya y lo usás como energía, está muy bueno. Y si pudieras invitar a otro deportista olímpico o paralímpico que quisieras que se pase por el podcast y que cuente también su historia, ¿a quién invitarías? Yo la verdad que conozco muy pocas historias de todos, ¿viste? Yo los conozco como atletas, pero no conozco sus vidas, por así decirlo. Algunos veo que por accidente o demás, pero no sé, tal vez sería también interesante escucharlo te digo, a Pipo, Carlomagno, que también tienen varios juegos encima, pero no sé bien su historia de vida, ¿viste? Entonces por ahí podría ser alguien a contar. Pero bueno, después también hay varios otros deportes que inspiran siempre, ¿viste? A chicos. En el caso nuestro, bueno, canotaje, pero no sé si todo el mundo se anima a hacerlo. Es un deporte muy lindo, pero también es entendible a los padres que cuando tienen que iniciar el deporte, al principio es como que le tienen un poco de miedo porque está en el agua, porque puede pasar muchas cosas. Pero sí puedo decir que es un deporte muy lindo, hay que tenerle mucho respeto, como todo, pero cuando las cosas empiezan a caminar, mire, yo siempre tengo, así, siempre digo algunas frases y voy, porque cuando lo dije, eso de no dejen de confiar nunca, es muy real, pero también dije que con un poco de voluntad se puede conseguir grandes cosas, como lo conseguí yo. Porque yo me inicié así, ¿viste? Con 100% era voluntad, ¿viste? Decir, uy, otra vez, vamos, ¿viste? Las cosas no salen y yo me le ponía. Pero siempre digo, la voluntad es te mueve, ¿viste? Te hace iniciar cualquier cosa. Y bueno, es parte de todo. Cuando empezás al principio es difícil, pero cuando las cosas se empiezan a ver o empiezan a salir, cambia un montón la perspectiva y bueno. Y es un deporte muy completo. Lo podés hacer de manera recreativa, como si querés aspirar a algo más, también te lo da. O sea, no es necesario que lo hagas como lo hacemos nosotros, pero sí podés remar en un kayak y bueno. Si querés algo más, también te lo da, ¿viste? Bueno, Ariel, para mí es, como te lo dije al principio, un placer que te hayas pasado por el podcast, que hayas contado tu historia, que hayamos puesto en un título el no dejes de confiar nunca, que no simplemente para el deporte, sino que también para la vida lo vale, y me parece que uno tiene que tomarlo como parte, de confiar en uno mismo. Es que me parece que viene por ahí. Yo todo lo relaciono a la vida misma. O sea, el deporte es una parte, pero no es la vida. O sea, es parte de mi vida. Y yo relaciono todo a eso. O sea, no dejes de confiar nunca. Y que con un cachito de voluntad se puede conseguir grandes cosas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.